aire ya. ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches, Inti. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo que no nos vemos? Sí, la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos. Saludamos a todos nuestros amigos que ya se van a empezar a sumar a la transmisión, esta transmisión especial. La semana pasada lo comentábamos en un formato distinto, en un formato en el que podemos interactuar de otra forma, pero siempre con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño por entregarles todos estos temas que son interesantes, que a la gente le gusta mucho, y que durante todo este tiempo que no pudimos estar en la Noche del Misterio en la radio, en Radio Continente, nos han preguntado, nos han dicho ya cuándo vuelven, así que hicimos un esfuerzo ahí gracias a la ayuda de Roy, que está detrás de todo esto, porque para poder salir al aire es un proceso no fácil, pero aquí estamos, así que contentos de poder tener esta segunda jornada ya con todos los problemas, o casi todos los problemas técnicos resueltos, pero con harto cariño, como digo. Así que contento de estar de nuevo acá compartiendo contigo, Inti, y con Roy. Se van a ir sumando otros invitados durante este programa. Sí, nosotros que somos apasionados también y aficionados a todo este fenómeno, le echábamos de menos, la verdad que lo extrañábamos. Nosotros cuando comenzamos este proyecto en la Radio Continente, recibimos el respaldo también de la dirección de la radio, y a través de las diferentes ediciones fuimos sumando auditores, sumando gente que nos iban preguntando, incluso en nuestras ediciones del deporte del mediodía, que hemos conversado también de muchas otras cosas, no solamente de la actualidad futbolística o deportiva, sino que también hemos abordado diferentes temas de la actualidad, donde Cristian también ha participado, y nos preguntaban cuándo vuelve, cuándo está la Noche del Misterio. Así es que felices por Cristian, Roy, de poder estar. Sí, bueno, sí, así que vamos a estar entregando. Parece que tenemos una acople. Pero vamos a estar entregando diferentes temas, vamos a ir abordando diferentes situaciones que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, recordando algunos casos emblemáticos. Hoy día, si ustedes vieron la publicidad del programa, hablaba de ovni estrellados. Y aquí uno siempre cuando habla de ovni estrellados o estrellamiento de objetos desconocidos, uno sin duda que parte con el caso Roswell. ¿Quién no escuchó el caso Roswell? Todo el mundo, y lo vincula con el Área 51, lo vincula con tecnología que dicen surgió a partir de la caída de Roswell el año 47. Todos nosotros, de alguna u otra forma, los que llevamos harto tiempo en esto de la investigación del fenómeno OVNI, partimos hablando de ese caso. Todos decíamos, ojalá tuviéramos en algún momento de nuestras vidas tener un suceso como aquel, en el que cae un objeto desconocido, que es un misterio hasta el día de hoy, y que viene el ejército norteamericano y emiten un comunicado de prensa en el que dicen que ha caído un objeto volador no identificado. Es el primer reconocimiento que se hace con respecto al caso Roswell. Por supuesto, después se desmiente y se dice que al final no era eso, que era parte de un proyecto, pero la verdad es que a partir de ese suceso en el mundo se comienza, ya se hablaba del 47 ya con el caso de Kenneth Arnold, se hablaba de platillos volantes, pero ese caso sin duda marca un poco la historia del fenómeno OVNI a partir del 47. Me imagino que tú, Roy, Inti también, de alguna u otra forma han escuchado, hemos visto series de televisión y hemos vivido un poco en ese mundo de Roswell. Sí, yo desde el desconocimiento, como siempre lo digo, pero sí de la lectura, del interés, yo te propondría partir de un piso, de una base. Aceptemos Sí. todas las personas dentro de este planeta, que han caído objetos desde el cielo hacia la Tierra. O sea, han caído una serie de elementos que se investigó, que el impacto, que el sedimento, que los vestigios, que el forado que dejó, que la mancha, que la estela. O sea, es un hecho, Cristian, que a la Tierra han caído objetos del espacio. Es una realidad. Claro.
Claro, ahí el tema está en que cuántos de esos objetos que han caído a la Tierra tienen una explicación científica, una explicación racional. Me recuerdo que nosotros hablábamos de la Tunguska, por ejemplo, que es una caída de un objeto gigantesco que generó una huella ahí en Siberia. Y claro, en eso entonces se hablaba de la caída de una nave, que había sido una nave gigantesca que había caído. Pero claro, con el pasar de los años, después de las investigaciones, se comprobó que lo que cayó ahí fue un objeto estelar, un cuerpo estelar, que provocó ese impacto. Pero así como está esa explicación, que es una explicación racional, y nosotros todos los días vemos meteoritos, vemos diferentes objetos caer, incluso partes de satélites, chatarra espacial que ingresa a nuestra atmósfera, han habido casos en los cuales, después de todos esos análisis, no se ha podido encontrar una explicación racional. Y ahí es donde uno tiene como investigadores poner atención a eso y comenzar a ver e indagar qué es lo que hay detrás de esos sucesos. Y así es como nos hemos encontrado con otros eventos a nivel nacional y a nivel internacional. Sin ir más lejos, tenemos un suceso acá muy cerca aquí de La Serena, donde estamos Inti y yo, pero ahora quiero también darle el saludar a nuestro amigo investigador de muchos años, colega, con el cual recorrimos gran parte de Chile, hablando de ovnis, investigando ovnis, a Jaime Tamayo, que está ahí, lo veo, ya está conectado. ¿Cómo está, Jaime? Hola, Cristian, hola, Inti, hola, Roy. Oye, un saludo. Interesante lo que estaban conversando, ¿eh? Interesante polemizar sobre este tema, porque, bueno, partiendo de la base o del supuesto de que efectivamente, como conversaban ustedes siempre, hay millones de objetos que caen a la Tierra. Pero de ahí, ese es un tema que yo siempre, cuando converso con investigadores, o normalmente con quienes son un poco escépticos en el tema de no digamos los ovnis, digamos derechamente los extraterrestres, porque esa es como la interpretación que es más apasionante en este tema respecto puntualmente, por ejemplo, el caso Paiwano. Pero mi parecer al respecto es que es muy difícil llegar a pensar en la caída de un objeto o de una nave de procedencia extraterrestre. Mira, yo creo que por 2 o 3 motivos. Así como a la rápida y a la lógica, si nosotros, o sea, si la tecnología que cae acá, en teoría tendría que ser de partida una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, porque si nosotros no hemos podido llegar a ninguna parte y ellos sí pudieron llegar, y que esa nave tenga la mala suerte de estrellarse, ya eso llama mucho y poderosamente la atención. Claro. Y lo otro es que ya, si uno entra a especular dentro de este tema, también podríamos decir por qué todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con naves extraterrestres o con cuerpos estrellados, con naves estrelladas, nosotros lo llevamos a la competencia humana. ¿Por qué esas naves tienen que tener una energía como un combustible, entre comillas, y que eso permita que estas naves se estrellen? ¿Por qué no pueden viajar entre dimensiones, por ejemplo? ¿Por qué no puede ser otro el método de transporte de estas naves? ¿Y por qué tiene que ocurrir un estrellamiento? Es como que se estrellara un avión común y corriente. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo asemejan una tecnología tan avanzada a llegar a un simple estrellamiento de un objeto en la Tierra, por ejemplo? Eso me parece a mí una cosa bastante... Es como minimizar la tecnología, entre comillas, si es que hubiese alguna civilización de procedencia extraterrestre. No te olvides, Jaime, yo me ha tocado leer mucho, yo reitero, yo soy periodista, soy muy amigo de Cristian, no soy un experto ni tampoco un estudioso, pero sí desde lo poco que podemos saber, podemos ir planteando interrogantes, porque claro, acá hemos visto, y no me creo Champollion ni mucho menos, pero sí me ha tocado ver algunos escritos, me ha tocado ver dibujos de la antigüedad, donde ya se hablaba o se asimilaba cuando los antiguos, no sé, aztecas, el mundo antiguo,
las primeras civilizaciones empezaban a hacer estos jeroglíficos y todas estas imágenes, ya se dibujaban, se apreciaban algunas cosas extrañas que venían del cielo, caían o no. Entonces estamos hablando de una cuestión que ocurre hace miles de años. Entonces también es un punto que quizás podríamos considerar. Jaime, te lo dejo a ti. Pero sí, mira, yo no es que esté en contra, al contrario, a mí me gusta mucho ese tema. De hecho, mira, estoy releyendo este libro, que ya es tercera vez que lo leo, y que lo compré hace bastante tiempo, pero yo creo que es la Biblia de los casos relacionados con que es el caso Roswell. Es que este es el libro con el que partió todo el incidente, que es del año 78, imagínate. Cuando se realizó la primera investigación respecto a este tema, y también aquí, bueno, aparece mucha información bien investigada, y aparecen las clásicas, bueno, no se alcanza ahí mucho a ver, pero aparecen las clásicas fotos de la pose cuando muestra los restos, pero volvemos a lo mismo, o sea, suponiendo que fuese así, yo lo veo muy difícil y poco probable, porque estamos asimilando que la tecnología de origen extraterrestre es casi inferior a la nuestra. O sea, imagínate cómo una nave tan avanzada va a estrellarse, y más en la Tierra, en un planeta que hoy en día nos demuestra que la inteligencia es escasa. Entonces, y Jaime, ¿qué dibujaban los egipcios entonces? ¿Qué dibujaban en la antigua Mesopotamia? ¿Qué dibujaban los aztecas? ¿Qué dibujaban los incas? Mira, ¿Por su imaginación, de la alucinación? No, yo creo que son interpretaciones de fenómenos muchas veces, no sé, fenómenos astronómicos, por ejemplo, no sé, probable, me viene a la mente los eclipses, la misma estrella de Belén, que JJ Benítez habla que era un objeto volador no identificado que guió a los Reyes Magos. ¿Viste? Son fenómenos que pueden ser interpretados de distinta manera. O sea, el ser humano y todas las civilizaciones han tenido una inteligencia y siguen teniendo una inteligencia que permite divagar, y tienes que pensar que en esos tiempos había mucho menos conocimiento que ahora. Sí, entonces es muy fácil encontrar una serie de objetos que a lo mejor incluso no necesariamente se pueden significar, por ejemplo, una nave en el cielo. En ese tiempo no se tenía el conocimiento, todo lo que nosotros conocemos al respecto, por ejemplo, no sé, los dibujos, las interpretaciones, o ese mismo dibujo que yo tengo al fondo, una interpretación de una nave, en esos tiempos no se conocía. Nosotros le damos esa interpretación, por ejemplo, a lo de las pirámides o a lo de las civilizaciones de la Edad Media, con el conocimiento que tenemos ahora, pero con el conocimiento que ellos tenían en ese tiempo, quizás querían dar a conocer otro tipo de cosas también. El mundo antiguo de Grecia también, pues no te olvides. Claro, Jaime, aprovechemos de sumar a más invitados a nuestro programa. Tenemos ahí, vemos que está nuestro amigo Marcelo Moya ahí, atento a la transmisión. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola, Cristian, buenas noches. Igualmente, un gran abrazo a todos nuestros amigos que están ahí, a Roy, a Cristian, obviamente para ti, y también a Jaimito ahí, que lo estaba escuchando atentamente. ¿Cómo están? Bien, muy bien, contento de poder tenerte en el programa, poder tener todo este panel de personas que están vinculadas desde hace mucho tiempo a este tema. Así que encantado de poder conocer. Se me acopló algo, parece ahí, ¿eh? Sí, se está acoplando ahí, debe ser la nave que estamos todos aquí. Sí. Se está metalizando el sonido ahí con intervenciones interestelar. Sí, exactamente. Ahora ya me escucho mejor. Sí, eso está. A ver, me meto yo, Marcelo. Estábamos ahí debatiendo y conversando con Jaime, que agradezco igualmente la gentileza. Te repito, yo no soy experto ni tampoco soy un gran conocedor, pero sí tengo mucho instinto para investigar y para conocer, y desde la ignorancia muchas veces hago estas preguntas. Entonces hablábamos de lo que significan la posibilidad real que estos objetos se hayan estrellado en la Tierra. ¿Qué piensas tú, Marcelo?
Mira, yo como aporte, bueno, igual de cierta forma me ha interesado el tema de los, como se denomina en inglés, los UFO crash. Y bueno, yo en parte ahí escuchaba a Jaime de que si estamos en presencia de una tecnología bastante grande, mucho mayor de la que tenemos nosotros actualmente, es como difícil, entre comillas, aceptar de que algún objeto de ese tipo se pueda estrellar en nuestro planeta, así nomás. Algo bien, siempre se le da una visión bastante humana. Por ejemplo, los accidentes de aviones que tenemos acá, de automóviles, y siempre tratamos de darle esa explicación bastante más humana a este tipo de tecnología. Yo creo que bien puede ser de otra manera. Siempre hemos escuchado hablar, por ejemplo, de presuntos descensos de naves o de lo que se dice nave, ¿no? Porque la mayoría de reportes a veces detalla que son solamente unas masas lumínicas que luego que desaparecen dejan ciertas marcas donde estuvieron. Yo creo que es un tema bastante complejo porque de alguna manera, hablando hipotéticamente, ya damos como cierto la posibilidad de seres extraterrestres, es decir, de seres que estén manejando ese tipo de artefactos. Entonces, para mí, claro, yo me sumo, como bien digo, a la parte que dice Jaime en relación de que quizás estemos ante una tecnología mucho más avanzada y que se estrellen. A ver, es como muy complejo, es decir, no, como que no estoy mucho de acuerdo de eso del UFO crash y todo ese tema, pero sí, es un tema bastante interesante de poder abarcar. A no ser que ellos quieran generar el impacto en nosotros con un fenómeno o con una caída de un objeto. O sea, ¿Y ahí cuál sería el mensaje, Cristian? ¿Cuál sería la idea del mensaje? Llamar la atención, porque recordemos que por lo menos lo de Roswell, que es el caso más emblemático, es el caso que sin duda marca un poco el inicio de todo lo que es la investigación del fenómeno, a partir de Kenneth Arnold, por supuesto, pero Roswell sin duda es el que marca un poco todo el inicio de la investigación. Es un poco decir, mira, acá estamos. Y no sé si han escuchado hablar del libro El día después de Roswell, que habla un poco de este traspaso de tecnología y que Roswell habría sido como una forma, digamos, de decir aquí estamos y de alguna forma estamos traspasando esa tecnología a ustedes. Por supuesto es más especulación. Ahora también quería mostrar este otro libro. No es tan bonito como el que tiene Jaime, pero este también es de un investigador español que no sé si lo conocen, digamos, Javier Sierra, que también hizo una investigación bastante interesante con respecto al tema, y él por ahí en algunas partes también menciona justamente esto de la tecnología y de este salto tecnológico que se tiene en el mundo a partir del año, de ese año justamente, y del 50 en adelante, digamos. Fue un salto bastante importante. Pero claro, uno, y concuerdo con Jaime también, uno dice, bueno, si nosotros no hemos sido capaces todavía de llegar ni siquiera a Marte, imagínate la tecnología que tienen ellos, si es que fueran extraterrestres los que están viniendo a la Tierra, tendrían que venir desde fuera de nuestro sistema solar, porque ya sabemos que dentro por lo menos del sistema solar ya lo conocemos, tenemos claro de que en ningún lugar del sistema solar hay extraterrestres, así como por lo menos, digamos, como nosotros lo vemos, digamos, imagínate, Cristian, que tenemos una tecnología tan poco avanzada que una falla climática no permitió que la famosa nave de Elon Musk permitiera llegar y tiene que salir el sábado o el domingo. O sea, entonces, ¿qué, Jaime? Estamos muy influenciados por la cinematografía, todo el espectro hollywoodense, como que nos va llenando de ciertas respuestas. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre he conversado lo mismo, mi interés en el tema no va por el lado, y nunca ha ido, y la gente que me conoce lo sabe,
por el lado de la nave extraterrestre, el extraterrestre caído, el marciano verde. Mi interés es siempre por el tema de los ovnis. De hecho, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la investigación que ha realizado el CFA, por ejemplo, que mucha gente polemiza y critica, pero más allá de eso, el que se forme un comité, por ejemplo, en Chile, que se dedica a investigar los fenómenos aéreos anómalos y que casualmente le llegue lo que es el tema de los ovnis, porque ojo que el CFA no investiga el tema de los ovnis, porque eso es lo que la gente cree. El CFA investiga los fenómenos aéreos anómalos que están muchas veces ligados con la aeronáutica, y le llegan también casos relacionados con ovnis, digamos, con objetos voladores no identificados que ve la gente. Pero ese tema me interesa mucho más a mí porque, por ejemplo, hay casos, no sé, de pilotos que han tenido interesantes avistamientos en el cielo de naves triangulares, por ejemplo, mucho más grandes que sus propios aviones y que han desaparecido a una velocidad que ellos no pueden alcanzar. Ese fenómeno es mucho más interesante que, por ejemplo, para mí, el caso Roswell. ¿Y por qué te lo digo? Yo tuve la oportunidad de conversar el año pasado o antepasado cuando estuvo acá Javier Sierra y hablamos un poco del caso Roswell y del libro que él escribió, y que curiosamente cuando él fue a Estados Unidos fue con un chileno que le ayudó también en la investigación, que fue José Antonio Uneo. Con él estuvo allá y con el padre de la ufología española, con Antonio Rivera, andaban los tres investigando allá en Roswell. Pero si ustedes se dan cuenta y analizan eso, ¿cuándo fue que Javier fue a Estados Unidos? Fue como el año 94, creo que fue 90 y por ahí, más o menos, sí. 94, 95. ¿Cuándo aparece el libro el incidente, que es el primero que aparece en torno al caso Roswell, que se escribió en Estados Unidos y se editó el año 78 y acá llegó como el 82, estamos hablando hartos años atrás? Sí. Este libro, la investigación de este libro la comenzaron, Charles Berlitz y este otro investigador, creo que es William Moore, claro, el año 78, cuando le llega información respecto a un caso ocurrido el año 47, o sea, en el fondo, toda la investigación de estos casos emblemáticos, por así llamarlo, parten de rumores. No es un caso que tú puedas decir, mira, ocurrió este incidente la semana pasada y mira, tengo esta documentación o tengo estos testigos directos que me van a contar lo que vieron cuando se estrelló el ovni en, no sé, pues Nuevo México. No había una versión oficial, digamos. No había una versión oficial. Sí habían testimonios de militares que, según lo que ellos decían, se había estrellado un objeto volador, un platillo volador, y que le habrían obligado a cambiar la versión. Y de ahí se empieza a tejer una serie de informaciones. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Roswell, el principal testigo militar, que es Jesse Marcel, él dice que se roba, digamos, desde la base unas tablas metálicas con unas inscripciones extrañas que según él eran parte de la nave, y después se hizo una recreación de esas tablillas metálicas, pero ese material tampoco está. Entonces, por ejemplo, yo lo asemejo mucho con un caso que ustedes deben saber y conocer más que yo, que es el caso Tabé, de los famosos restos del ovni. Lo vamos a tratar, y o sea, voy a compartir la pantalla para que hablemos justamente de ese caso. Pero antes de que mi amigo Cristian ahí cambie un poco cambie el tema en relación a Roswell, me gustaría hacer una pregunta abierta a ustedes, a ver qué opinan. Estamos en el año 47 cuando se produjo todo lo de Roswell. Estaba terminando lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted no creen que quizás Estados Unidos, específicamente el ejército, no haya creado una especie de pantalla con todo esto en relación para mostrarles al enemigo, en este caso estamos hablando de la Unión Soviética en ese tiempo, de que Estados Unidos tenía digamos, en su poder, digamos, tecnología, entre comillas, de otro mundo? ¿Ustedes no creen que quizás fue algún tipo de artimaña, algún tipo de movimiento medio para generar suspicacia en el enemigo, diciendo, a ver, Estados Unidos tiene, digamos, acceso, digamos, a otro tipo de tecnología,
y nosotros por otro lado no tenemos nada. Sí, no, yo quería hablar y decir que, como dice el dicho, en la guerra y el amor todo se vale. Por ahí caer en estas teorías conspirativas como para asustarte, como para demostrarte, yo creo que no es descartable esa idea. Yo he escuchado una cantidad de cosas hoy día, hasta el tema del COVID lo relacionan con cuestiones más allá de nuestro planeta. Entonces yo creo que no es una locura pensar aquello. Sí, bueno, tú sabes, Marcelo, y que tú que eres un conocedor del fenómeno, igual que Jaime, y bueno, todos los que estamos en el panel hemos leído. No en mi caso, Cristiana, se lo agradezco. No, pero tú has leído bastante. Sí, igual todo, de alguna u otra forma, hemos encontrado en todos los casos más emblemáticos a nivel mundial que siempre hay un ingrediente que tiene que ver con la manipulación. De pronto utilizar el fenómeno OVNI para desvirtuar o quitar la atención de otros sucesos. Sin ir más lejos, el caso Valdés se dice que fue eso, claro. y otros a nivel internacional, incluso sin ir más lejos, algunos casos en Brasil, por ejemplo, que también se dice que se prestaron para eso. Acá en Chile también tuvimos algunos sucesos también vinculados con el tema más de la Virgen, por ejemplo, que también se dice que fue para eso. O sea, hay también, si uno se pone a analizar, hay bastante material, como lo que tú mencionas, Marcelo, y podría ser. No creo que se pueda descartar una cosa así, claro. Menos viniendo de Estados Unidos. Exactamente, sí, porque se dijo también en un principio de que, digamos, los seres que se habían encontrado eran muy similares, digamos, a la conformación humana, claro. Calvos, incluso con uniforme, y por ahí también se dijo de que Estados Unidos hacía experimentos, mira, claro, con niños huérfanos, claro. Y fíjate, yo me recuerdo que años atrás salió un reportaje de una periodista de nombre Jim, en este minuto no me recuerdo el apellido, pero que salió en la revista Mecánica Popular. Y este periodista norteamericano tuvo acceso, en la década del 90 aproximado, tuvo acceso a diversos proyectos secretos que se realizaban en ese tiempo en Estados Unidos. Estaba, por ejemplo, el proyecto, no me acuerdo, pero habían varios proyectos donde también se experimentaban con personas y también con animalitos, es decir, en este caso, con monos. Donde se lanzaban, digamos, este tipo de especies, digamos, en cápsulas, para poder medir de alguna forma la fuerza G en algún tipo de organismo, que obviamente el mono se acerca más a nuestra conformación humana, digamos. Y de alguna manera, todo ese tipo de proyectos, claro, se mantenían en secreto, pero con el tiempo se fueron liberando. Y puede haber algo de Roswell ahí, y tal como dicen ustedes, solamente estamos especulando. De buena forma en este caso, porque podemos decir, sí, efectivamente, no podemos negar que sucedió algo ahí, no podemos negar que a lo mejor cayó una nave de otro planeta, no podemos negar, pero también tenemos esta otra parte donde dice que quizás todo esto fue, digamos, parte de un proyecto secreto. Por ahí se habla del proyecto Mogul, estos globos sonda que eran lanzados a gran altura para captar, digamos, las ondas de choque y las explosiones que estaba realizando la Unión Soviética en ese tiempo. Es decir, el caso Roswell sigue siendo, digamos, un caso ahí que está a disposición de todo el mundo. Y entender a esto no deja de ser interesante. Sí. Ahora, Cristian, otra reflexión respecto al tema. Si uno vuelve a lo mismo, ¿cuáles son los casos más conocidos que hay respecto a estrellamientos de ovnis? Son el caso Roswell y alguno que otro caso también ocurrió en Rusia, que ahí se han hecho documentales, son los más explorados a nivel ufológico. Entonces, mira, dime. Adelante. Entonces volvemos a lo que tú dices, pues, Marcelo, o sea, ¿quiénes son los que, entre comillas, inventan esta historia? Son las potencias. Exacto. Mira, yo me recuerdo una información que salió el año, si no me recuerdo, el año 1808, por ahí. Se dice la información, lanzó una cuerda y se agarró de una
cúpula de una iglesia y cayó y murió y fue enterrado ahí en el cementerio mismo ahí del Camposanto. No sé si se recuerdan ustedes. Y después se dijo que esa información había sido publicada por un diario de la época para generar mayor cantidad de ventas. Eso es lo que se dice, más o menos. Y claro, como bien dices tú, todos los casos más emblemáticos, entre comillas, vienen de Estados Unidos. Digamos, la Unión Soviética en ese tiempo está el famoso ese caso que salió en un documental del History Channel, los expedientes secretos de la KGB, donde había un video donde se veía un platillo, se veía varios militares que estaban ahí asistiendo en la escena. Y después se entrevistó a Boris Churinov, que fue un investigador que estuvo ahí, y él dice que, digamos, digamos, el tipo de correa, el tipo de uniforme no se condice, digamos, con los generales de aquella época. Es decir, que todo eso, ese tipo de armamento, ese tipo de uniforme, una recreación, digamos. Exactamente, puede ser obtenido a través de, digamos, del mercado negro, ¿eh? Igual como acá, cuando en Valparaíso hay una tienda de elementos militares donde tú compras chaquetas, cascos y todo el tema ese. Pero ahora, no deja de ser curioso. Hay una reflexión interesante. Anoche, curiosamente, estaba viendo, porque ahora es complicado estar viendo películas así, yo veo por partes. Terminé de ver la película UFO. Y la película UFO plantea una teoría bastante interesante. Este muchacho que descifra este código matemático, y que curiosamente las agencias no lo habían podido hacer, y está ese dilema de que son, claro, civilizaciones mucho más inteligentes que nos mandan algunos mensajes. A respecto de eso, yo pensaba lo siguiente, no sé si pueden reflexionar. Yo pensaba, ¿se imaginan ustedes que las civilizaciones que se supone son mucho más avanzados que nosotros y nos llevan muchos años por delante, quizás cientos, miles de años, quizás no estén en el mayor de los intereses ni en el mínimo de los intereses de comunicarse con nosotros? Yo lo comparo con lo siguiente. Nunca nos vamos a poder con un caracol porque no nos interesa comunicarnos con un caracol, no manejamos el lenguaje del caracol. ¿Y qué pasa si para otras civilizaciones nosotros somos el caracol o somos la hormiga? Puede ser. ¿Por qué tenemos que ser tan grandes como para tener la inteligencia y que estas civilizaciones que están mucho más avanzadas que nosotros en teoría se quieran comunicar con nosotros? Quizás nunca lo van a hacer. No hay interés de parte de ellos, quizás. Claro, es buena hipótesis también. No es que no hay interés, es que a lo mejor somos tan poca civilización que el avance que ellos a lo mejor no se comunican ni con lenguaje, a lo mejor no respiran ni oxígeno. Entonces, exactamente, sí, es buena idea. O sea, ¿por qué tienen que caer unos extraterrestres que tienen un cuerpo parecido al humano? ¿Por qué tienen que respirar y por qué se tienen que morir? ¿Qué hacemos entonces con todos los avistamientos, con la fotografía, con los... o digamos, uno más, Jaime, no puede ser que haya nada que descartemos todo? Yo no digo que descartemos todo. Yo a lo particular, o sea, las bonitas novelas, que mientras mejor sea el escritor, mejor la va a escribir. Claro. Pero de ahí a que sean hechos reales, no creo. Pero sigamos con casos. Sigamos viendo. Por eso yo estoy diciendo, o sea, es una opinión. Sí, claro. No, por supuesto. Pero tú mencionaste el caso Tabé. Voy a compartir la pantalla para que veamos ese caso. Vamos a ver si ahí tenemos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, acá tengo el recorte de esos años. Eso fue publicado el año 94, se hizo como conocido este caso a nivel nacional. Ya se tenía alguna... Este señor, el señor Tabé, Juan Tabé, él es de acá de Coquimbo. Nunca lo hemos podido encontrar, pero es de acá de Coquimbo. Y pero él tan grande es Coquimbo que no lo han podido ubicar.
No, Y aparte dice Tabé, que no creo que haya muchos Tabé en Coquín. y creo que no quiere hablar. Mira, dice, es un avezado minero coquimbano que asegura tiene 2 trozos de lo que corresponde a restos de una nave espacial que rozó contra un cerro en la zona precordillerana al interior del valle del Limarí. Esta aseveración de Juan Tabé, con domicilio dice en la parte alta del puerto, está avalada por documentos que consigna que el material de los restos corresponde a un mineral no conocido y que ha despertado el interés de algunos consorcios de investigación de Estados Unidos y Japón. Estos 2 trozos que aparecen ahí en la foto son de color plateado y miden 15 y 20 centímetros con una altura de 8 centímetros. Eso apareció publicado en la prensa. Bueno, acá está debería haber puesto la nota para que la vieran. Ahí está. Esa fue una de las noticias que se publicó. Después nosotros hicimos una nota por ahí también con Rodrigo Fuenzalía. Y bueno, y se habla de estos metales. Pues yo no sé, aquí hay una parte, digamos, de lo que fueron los análisis, que por acá también los tengo a mano, donde se habla justamente de este caso, y que es bien interesante, porque de acuerdo a lo que plantea este análisis que hizo un laboratorio, la conclusión dice que es un material desconocido, no atacable por ácido. Se hicieron análisis también en Japón. No sé qué opina Jaime, que dice que es un caso que parece que le interesa. 2 cosas. Primero, me parece curioso que este señor haya dado a conocer la noticia en la prensa y que después con el tiempo no haya querido seguir siendo investigado. Eso no entiendo, si ya se comprobó y se analizaron los materiales y se comprobó que era algo que tenía material desconocido en la Tierra, digamos. Es interesante, o sea, incluso esto puede hasta, no sabemos si realmente todavía tiene los restos, claro. Tú sabes que este tipo de cosas también despierta el interés de algunos coleccionistas. Sí. Ha pasado en otras partes del mundo donde la evidencia muchas veces se va del país y llega a otros lugares, digamos. Claro. No lo sabemos. Por ejemplo, los análisis que están mostrando ahí, Cristian, ¿esos quién los hizo? Eso Jaime lo hizo Bravo, una empresa que se llama, ahí está, abajo está el membrete, digamos, de la empresa. Recordemos que estos son estos lo hicieron en el año 94, sí, no son. Pero me refiero y a lo que yo voy a hablar con esa gente, porque alguien los tiene que haber tocado, los tiene que haber tomado, qué consistencia tenían. Claro. Seguir por ese lado la investigación, porque sí, igual es interesante, no deja de ser. Ahora, hay que partir de la base en creer la historia que él dijo, porque a lo mejor eso, como le un minero, también puede ser algún material que le haya encontrado y después contó una historia distinta. Claro. Ahora, la traducción, porque hay una carta ahí que está que está al costado ahí, y la traducción que se hizo de ese análisis que hicieron en esta empresa de Japón, menciona que ellos hicieron que recibieron estos metales, que los dice metales metálicos, fragmentos metálicos UFO, dice, y que hicieron una muestra a través del microscopio electrónico de exposición. Y hemos llegado, dice, a la conclusión de que este metal es principalmente de cobre, pero dice, no pudimos saber qué tipo de metal es. O sea, es como raro lo que dice, pero lo que mencionan es que le pasaron algunos restos también para el análisis a otro instituto de Tokio. Sin embargo, dice, esta organización aún no ha detectado, digamos, o no ha entregado los resultados. Te recuerdo que esto es del año 96. Claro. A esta altura me imagino que a alguien le tienen que haber entregado los resultados. Nosotros no sabemos si fue al mismo Tabé o algún otro investigador que estuvo detrás de este suceso.
pero esos son los análisis que están que aparecen ahí y que son la Ahora, traducción. claro, ahora quizás puede ser como tú dices, que esto fue analizado y alguien se interesó en Japón y lo compró y se lo llevó. Y tal vez se También. hizo millonario Claro. y... Claro, fíjate que yo tengo, a ver, perdón, tengo algunas apreciaciones al respecto. Con solo verlo, a mí, si bueno, saliéndome del testimonio, para mí, y esto lo he visto en otras imágenes, pueden ser meteoritos. Meteorito, sí. Ahora, el tema está en los análisis. Sabemos que cada cierto tiempo la tecnología va cambiando. Los descubrimientos también han avanzado mucho. Sería bueno saber, si que todavía los tienen en su poder realizar una investigación más en profundidad con la tecnología que tenemos hoy en día y poder descartar ciertas cosas. Recordemos que a veces, claro, los meteoritos vienen con aleaciones que obviamente, entre comillas, no se encuentran en la Tierra, obviamente, pero da la idea que pueden ser meteoritos. Yo obviamente estoy especulando y en base a lo que dice o lo que mostró Cristian ahí con esos informes, por un lado yo insisto con esto, quizás la tecnología de hoy en día nos puede entregar mayores pistas, qué es lo que pasó ahí o qué es lo que significa ese tipo de material, qué es lo que contiene, digamos. Si es que eventualmente haya sido una nave, esta nave no se vio, nadie la vio. Claro, Cristian, de acuerdo a los antecedentes. La vio este señor. Este señor dice en el testimonio que él dice haber visto este objeto que roza este cerro, y después, como ve eso, él sube y se encuentra con esto. No habrá sido un meteorito grande que cayó y que rozó ahí. Puede ser. Ahora, lo curioso es, como dice, la aleación, que claro, los meteoritos tienen aleaciones que son imposibles de desarrollar en la Tierra, pero lo otro que yo me acuerdo, no encuentro el dato exacto, pero yo me acuerdo que en algún momento este señor dijo que estas piezas tenían producían algo. No sé si producían algo electromagnético, había algo que pasaba con estos metales cuando tú los acercabas a algunos equipos electrónicos. No encontraba el dato exacto, pero sí me recuerdo que en algún momento se habló de eso. Incluso hay un video donde se muestra, digamos, a este señor con los metales ahí en su casa, que los tenía en una vitrina y algo pasaba con los metales. Es una historia bastante increíble e interesante que lamentablemente se pierde, ¿eh? Sí, bueno, nosotros ojalá que a partir de este yo no hemos publicado nuevamente este caso acá en la zona, quizás si lo volvemos a publicar y ponemos un poco en los medios de comunicación este tema nuevamente, capaz que más de alguien pueda ubicar a este señor o por último preguntarle si está interesado. ¿Cómo nadie lo va a conocer? Claro. Alguien tiene que ubicarlo. Exacto, así que a los que nos están viendo, escuchando, conocen a don Juan Tabé, que le digan que hay algunos investigadores que estamos interesados en poder saber qué pasó finalmente. Sería buenísimo poder nuevamente contactarlo. Claro. Así que ahí están los metales de Tabé, que como digo es uno de los... Cristian, esa foto es un acercamiento o una segunda foto de la nota. Sí, esta foto que está tomada, el acercamiento de esa foto. Ya. Antiguamente el show de goles, ¿te acuerdas del acercamiento electrónico? Claro, exactamente. El suceso ocurre el 93. Esa es la fecha en la que don Juan Tabé dice haber visto este objeto caer en este cerro. Curioso. Así que ha pasado bastante tiempo, así que ojalá podamos tener novedades y poder contarlas también a través del programa. Sería buenísimo. Jaime estaba hablando de los estudios del área de estudios de los fenómenos aeronáuticos. Y nosotros me acuerdo, Cristian, que dialogamos yo le explico a los muchachos, Jaime y a Marcelo, lo mío es el fútbol, lo mío es el deporte, estamos muchos años en el tema qué bueno. de las transmisiones del fútbol, en fin. Y precisamente, ¿por qué lo rescato? ¿Por qué lo saco? Porque
precisamente uno de los avistamientos que se describió fue de una delegación futbolística que viajaba a Calama y el piloto y bueno, la gente ahí no supo definir qué fue lo que perturbó su viaje, tuvieron que hacer un movimiento ahí. El equipo de Wanderers. El plantel de Santiago Wanderers con el difunto, lamentablemente hace muy poco tiempo fallecido, árbitro Rubén Selman, también contaron esta experiencia. Y bueno, usted, Marcelo, me parece que también la escuchó, sí, lo del avión del plantel de Wanderers. Claro, mira, yo la escuché, bueno, yo también soy bastante deportista en el sentido de escuchar, porque ya no juego ni a las bolitas, ¿sabes? Pero me gusta escuchar los programas de deporte y claro, me tocó conocer esa información, que venía un plantel de Wanderers, como dices tú, de Wanderers, y el avión creo que tuvo que hacer, digamos, no sé si un descenso o elevar, digamos, a su nivel, porque venía de frente un objeto. Fue bastante que no aparecía en su radar. Claro, y lamentablemente ese reporte quedó ahí nomás, no se siguió adelante, digamos, con algún tipo de recabar mayores datos. Pero sí, ahora yo tengo a mí me mandaron de LAN, enviaron el reporte donde ellos dicen y reconocen que el suceso ocurrió. A ver, la próxima semana, a ver si lo podemos recordar ese caso genial, más en detalle. Y podemos poner aquí en pantalla para que ustedes puedan ver el documento donde LAN reconoce este incidente y también lo que se publicó en la prensa en su momento, porque fue justo, coincidió con que tuvimos una invitación al Congreso. Fue la primera vez que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hablaba del tema OVNI, o dentro de sus jornadas, digamos, habituales. Nos invitaron a hablar, fuimos con gente del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, y me tocó exponer ahí en esa oportunidad, y el suceso de Selman había ocurrido, no sé si 1 o 2 días antes. Entonces estaba muy de moda y coincidió, digamos, con tengo los recortes, tengo un poco lo que se dijo en su momento, y está este documento también de LAN que creo que es bien interesante, porque da cuenta, digamos, de que algo pasó en ese vuelo a Calama. Con Inti, lamentablemente estuvimos a punto de ¿lo llamamos? Claro, lo llamamos, de hecho, y no sí, lo escuchamos. Sí. Ya, los voy a ver. Ahí está, acá hay Jaime Volado dice: buenas noches, ¿qué opinan del supuesto mensaje de seres de la luz, hermanos galácticos, dice, canalizados, que indican que ellos están interviniendo el desarrollo del ascenso o despertar de la conciencia? No alcanzo a ver con las fuerzas oscuras que están dominando el planeta. Bueno, don Jaime Tamayo, lo queremos escuchar. Con el contactismo, tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con el reconocer, digamos, de que estamos hablando de ya seres. Y esto de seres de la luz me recuerda un libro que se publicó. No sé si te acuerdas, Jaime. Sí, los seres de la luz. Sí, no, o sea, para poder ese es un tema que está como más ligado a lo que tú hablas, lo que es el contactismo, los supuestos personas que dicen tener contactos con encuentros, con seres, más que encuentros, contactos o comunicación con seres extraterrestres. Claro, y hay casos, o hay personajes que son muy conocidos, como Sixto Paz, por ejemplo, que recorre el mundo, digamos, hablando justamente del contactismo, del contacto con estos supuestos seres extraterrestres. Yo tengo una anécdota. Sí. Mira, yo tengo una anécdota en cuanto al contactismo. Bueno, para contestarle ahí para nuestro amigo, si bien es cierto, todos tenemos la libertad de creer, de adoptar diversas tipos de creencias en extraterrestres, en Dios, lo que sea. Tenemos libertad, eso no lo podemos negar, no podemos estar a alguien y decirle que no crea en nada. Cada cual, digamos, ve su entorno, ve cómo acepta o cómo digiere ciertas informaciones que provienen del como dice tú, Cristian, del contactismo. Eso se ha dado últimamente
con el tema de la New Age, todos estos temas místicos, sobre todo que hoy en día se ha acrecentado bastante con la contingencia, ¿no? Que por el tema del coronavirus, es decir, la necesidad de ser salvados por algo, y eso eso se ha repetido en ocasiones anteriores. Yo me recuerdo el caso del cometa Hale-Bopp, donde la secta Puertas del Cielo está tan aburrido de todo que crean una secta y ven en el cometa Hale-Bopp una presunta nave, y para ascender esa nave se tienen que suicidar para ascender al próximo nivel. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado con ese tipo de mensajes. Sabemos que hay de todo, sabemos que hay personas que sacan, dinero, vamos a ser directos de esto, en base a ese tipo de creencias. Yo soy más bien ligado desde el contactismo. Yo creo que, entre comillas, se tiene que alejar de lo que es el estudio en sí de la ufología, porque la ufología obviamente habla de eso, de estudiar el objeto, de estudiar algún tipo de fenómeno. Lo otro más bien es más ligado a la parte espiritual, por ese lado. Y yo voy a contar una anécdota. Nosotros, cuando estábamos realizando el programa de UCB Televisión, el programa Ya Están Aquí, que se trataba obviamente de recabar varios reportes y casos acá, ovnis de la quinta región. Y en ese intertanto, la producción se contactó con las famosas hermanas Peña. No sé si ustedes se recordarán, estas dos hermanas que decían estar en contacto con Felipe Camaroa, que salió en un programa ahí de un canal de cable en Santiago. Bueno, y esas hermanas Peña se contactaron con nosotros diciendo que ellas tenían contacto con seres extraterrestres y que tal día, o tal noche, mejor dicho, iban a tener una comunicación con unos seres extraterrestres, entre comillas. Nos dirigimos hacia Laguna Verde con toda la producción, y bueno, ellos me cuentan, dice que las hermanas Peña estaban en la playa y comienzan a realizar una especie de oraciones, y ellas dicen que hay que enfocarse en esa luz que está en el cielo, decían. Y todo decían, y está parpadeando, y esa es la nave. Cuento corto, resumiendo esto, esa nave nunca existió, sino era básicamente una estrella que brillaba más que las otras, no sé qué tipo de estrella era, parece que era Sirius. Y claro, al estar en un lugar oscuro, obviamente se ve de mejor manera todo lo que es el cielo. Y la producción prácticamente se vino abajo, porque lo que tanto anunciaban del contacto nunca fue así, sino se enfocaron en esa estrella, obviamente eso era, y no era nave ni ningún tipo. Entonces, aquí hablamos a veces de esa necesidad de querer figurar, de querer sentirse importante, obviamente, en este tema. Es decir, por un lado también hay carencias espirituales bastante grandes que de alguna manera toman el fenómeno ovni o el tema del fenómeno anómalo y lo llevan detrás de sí. Más que con el tema ovni, tiene que ver con algo psicológico. Ni siquiera sociológico, psicológico. Ahí de frentón se les cae el niños. Mira, mira, a través de estos años me ha tocado contactar con varias personas que dicen estar en presencia de cada día de un fenómeno. Yo me contacto con ellas, solamente me hacen un dibujo y me comienzan a comentar su vida. Y aquí tú muchas veces hace el curita del pueblo, es decir, tú escuchas toda la vida, y más que hablar del tema en sí, del fenómeno ovni, son personas que necesitan ser escuchados, necesitan sentirse importantes al fin y al cabo. De alguna manera esto, y como digo, toman el fenómeno de los ovnis y digamos lo toman como algo propio y deciden estar en contacto, pero al final cuando tú llegas, conversas con ellos, haces un breve análisis o una investigación, te das cuenta que no es así. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, saber llegar con ese tipo de personas o ese tipo de casos, no solamente, digamos, echarlos para un lado, sino, bueno, es mi opinión muy personal de escuchar eso. En el fútbol son popularmente llamados los vendehumo. En el fútbol te cuentan un cuento y después resulta que la cosa de la historia no es tal. Claro, ahora, como dice Marcelo, yo creo que siempre cada uno de nosotros que nos dedicamos al estudio, a la investigación de este tema, creo que tenemos que darnos el tiempo también, dentro de nuestras posibilidades, de escuchar estos relatos, porque algo, digamos, de ahí uno siempre sale algo que te puede servir para lo que tú haces, digamos, para tus investigaciones, para tus conocimientos. Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de tocar
el tema de Paiwá, ¿no? Voy a volver a compartir la pantalla para que volvamos a meternos, digamos, en este, ya, vamos. tema. Convenzamos a Jaime, No, ahora lo convencemos. Ahora lo convencemos, Jaime. Y mira, y se va a convencer aún más cuando le muestre esta fotografía. Bueno, como ustedes saben, ahí está el Cerro Las Moyacas, lugar donde ocurre el famoso caso paiwano, el Roswell chileno, como se conoce. Y bueno, nosotros con Jaime estuvimos ahí, y tengo una evidencia que estuvimos ahí. Ahí está la imagen, digamos, de lo que fue esta investigación que realizamos un par de días después de que ocurre. No me acuerdo bien si fue 1 o 2 días después, Jaime, que llegamos a Paiwán. Sí, yo creo que nosotros llegamos el día viernes de la madrugada. Ya. Sí, me acuerdo. Es complicado hablar del tema, es complicado porque... Da para largo, dices tú. No creo que dé para largo. Lo que pasa es que reflexionando y viendo con el tiempo, si hubiese sido, o sea, yo lo miro con una perspectiva de lo global. O sea, lo que se está hablando es que se estrelló una nave. Mucha gente decía que vieron un objeto luminoso, y otra gente decía que se llevaron unos cuerpos y que llegaron militares, otros que llegaron unas camionetas negras, que llegó gente de la NASA. Yo pienso que si nosotros, o sea, si hubiese sido así, cuando nosotros llegamos, que fue 1 día y medio después de que aconteció este incidente, que esto fue el 7 de octubre del año 98, me acuerdo, no habríamos podido ni siquiera entrar a la cuarta región. O sea, habría estado acordonado, y no solo por la NASA, habría estado el FBI, la CIA, la KGB, habría estado todo el mundo, porque, o sea, imagínense el que de hecho habría sido más importante que el caso Roswell. Entonces, al final, si bien es cierto, nosotros fuimos con Cristian, ¿y qué es lo que logramos finalmente rescatar de esa investigación que hicimos? Fueron relatos de gente que dicen que se vio esto, que dicen... No logramos conversar con una persona que viera efectivamente que se estrelló un objeto, que vieran el objeto luminoso estrellándose en el cerro, o como dicen que rozó el cerro, y otros dicen que se fue. Pero son puros relatos y puras especulaciones de alguna gente que dice que alguien vio. Perdón, Jaime, y la consulta de Cristian también. Ahí estaba la foto de un carabinero. ¿Tuvieron la oportunidad de conversar o acceder a algún tipo de informe de carabineros? En realidad lo que pudimos saber es que realmente ellos habían subido el cerro, que habían hecho un barrido del lugar, que habían llegado al punto que la gente decía que era donde se veía Claro. Ahora, hay un relato que a mí creo que lo teníamos grabado en video, no me acuerdo bien, que era un señor que vivía justo frente al Cerro Las Moyacas, y él insistía en que él vivía ahí, no sé, en ese entonces era, no sé, 50 años frente al cerro, y que nunca había visto ese objeto o ese brillo que había en el cerro. Sí. Y cuando nosotros llegamos ya no estaba, pero que dicen que los días previos lo habían visto. Entonces, ese tipo de relato es el que yo en esa oportunidad me quedé con el relato de esas personas, que con el tiempo hemos tenido la posibilidad de volver a Paiwán y conversar con ellos varias veces. Incluso hay una profesora que ha salido bastante en algunos programas de televisión, que ha hecho que ha hecho relatos, digamos, de esto, pero la verdad es que más allá de la evidencia, así como que podamos decir, los carabineros sacaron algo o tienen algún rastro o quedó alguna evidencia, no. Pero sí, yo recuerdo, Cristian, acuérdate que cuando nosotros fuimos y conversamos con carabineros, yo recuerdo que ellos nos dijeron y que ellos habían tenido no sé si testimonio o habían conversado con gente que ya había dicho que alguien anterior a ellos habían ido a investigar arriba y habían sacado o sea, el carabinero no habría sido no, el primer grupo de gente en llegar a la zona.
En teoría, si fuera cierto. No, claro, eso ellos decían eso, decía que Carabineros no fue, y además, bueno, negras, en el camino también yo, bueno, conversé con otro carabinero que fue de quién era el caballo, digamos, que murió, digamos, porque subieron tan rápido el cerro. Hay que recordar que el cerro, bueno, aquí está la imagen, parece empinado, fácil, sí. pero es bastante complicado de subir. Y bueno, y en el camino uno de los caballos falleció, digamos, murió producto del esfuerzo. Y yo conversaba con ese carabinero y él me contaba que sí, claro, ellos tuvieron que hacer todo, pero arriba cuando ellos llegaron no encontraron nada normal, digamos. Él me decía que no por su digamos su conocimiento de lo que había sido esa subida no había nada normal. Ahora si uno busca el relato de personas, digamos, como dice Jaime, hay personas, y uno digamos como investigador tampoco tiene que digamos decir que las personas están mintiendo. Yo no creo que las personas de Paiwano están mintiendo, quizás se pueden haber confundido, porque hoy día se dice que posiblemente puede haber sido un dron, incluso se habla de la operación UNITAS, que no coincide con las fechas tampoco, pero claro, o sea, se pudieran haber confundido con otra cosa, pero no creo que estén mintiendo en el que algo pasó, claro, o sea, algo vieron. Así como Claro, perdón, buen dato lo que dice Cristian, porque yo también tengo algunos antecedentes en relación a ese caso. Y también se habla mucho de la operación UNITAS. Ahora tú me dices que no hay una relación de fechas. Sí, yo busqué la fecha, digamos, y no coincide. Cuando ocurre el caso Paiwano, la operación UNITAS estaba en Argentina. Estaban haciendo. Claro, ese año no se hizo la operación UNITAS en Chile. No se hizo la operación UNITAS en Chile. Entonces no coincide con eso. Pero imposible que haya sido de la operación UNITAS. Claro, puede haber sido quizás otro, yo no sé, en esos años, nosotros desconocemos, digamos, si en esos años ya el ejército o la Fuerza Aérea ya estaba manejando tecnología de drones, no como los que conocemos hoy día, que son más compactos, mucho más chicos. En esos años los drones eran, por lo menos los que se veían en esos años norteamericanos, eran aviones tripulados, digamos, no tripulados, digamos, mucho más grandes. Por lo cual desconocemos si en nuestro país ya se manejaba esa tecnología. Pero sí, claro. Perdón, Cristian. Nosotros, si mal no recuerdo, yo pertenecía a una antigua agrupación, CIFOP, y nosotros fuimos acá a Quilpué a una fábrica de drones, que la misma Armada de nuestro país encargaba la fabricación de ese tipo digamos, de tecnología para poder realizar también algunos ejercicios aeronavales. Y te estoy hablando salió una publicación el año 92, 93, acá en Valparaíso, en el diario local La Estrella. Me das después tu correo, Cristian, para poder enviarte tengo el recorte ahí, o la fotocopia del diario de esa época, donde ya se estaban fabricando drones aquí en Chile, específicamente, como bien digo, en la zona interior de Valparaíso, que es la zona de Quilpué. Nosotros estuvimos ahí con ellos conversando, nos mostraron, digamos, los drones, que eran una especie de aviones pequeños, ¿no? Sí, claro. No más de 1 metro, 2 metros, que eran básicamente, no tenían ninguna forma extraña que uno pudiera decir que se pueda confundir con algún tipo de, entre comillas, plato volador y nada por el estilo, pero sí eran estos aviones pequeños, digamos. Bueno, Cristian, mira, hay otro comentario ahí. Ya me tengo que despedir, Cristian. Sí, ya. Se me pasó la hora. Te damos el pase. Inti, muchas gracias. Estamos en comunicación. Nosotros ya estamos casi cerrando. Está casi cerrando ya, pero quiero hacer. Gusto en hablar contigo, Jaime. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Igual, Inti, un abrazo grande. Nos encontramos al aire después cuando volvamos en la Radio Continente. Sí. Genial. Gracias. Saludamos. Álvaro Lara también está en sintonía. Bueno, Jaime lo saludamos. Macarena Ulloa dice: hola, buenas noches. ¿Existen evidencias de que los extraterrestres dejen marcas en los abducidos? Otro tema para Jaime Tamayo. Gran tema ese. Sí, yo creo que podríamos preparar un tema especial para ese caso, para esa pregunta, digamos, de Macarena Ulloa. Sí, porque acá yo tengo 2 reportes en Valparaíso con situaciones ligadas a la pregunta que está haciendo ahí nuestra amiga.
sí, vamos a hacer un programa especial con eso, porque también hay harto que hablar ahí. Sí, hay harto que hablar. Oye, antes de que terminemos, tengo que mostrarles una última imagen que es algo que se viene y que la próxima semana vamos a tener a una persona que es el director de esto que está preparando y que justo se quedó pegado al computador, así que no voy a poder mostrarse. No. Qué mala suerte. Quedamos con las ganas ahí. Espera, aquí está. Estamos a punto de mostrárselo. Claro, bueno, mientras tanto voy a agradecer también a nuestros amigos que nos hacen nos ayudan a que esto salga adelante, por supuesto Alcalay, Telconor, y también a nuestros amigos de Mi Super Tazón. No sé si logran ver ahí sí, oye, buenísimo. Ellos hacen estos tazones que tienen que ver con temas con motivos ufológicos, y bueno, esto lo hicieron del caso Paiwan Roswell. Así que ellos, misupertazón.cl, mi supertazón, están en Instagram, mi supertazón. Qué bueno. Así que no sé si voy a tener que moverme acá, parece, porque no se quedó pegado. Sí, no, se quedó pegado, no me pasa la versión. Voy a tratar de salirme aquí Claro, no es mucha. Algo pasó con... La CIA que no está... Sí. A propósito de estos casos clásicos, ¿qué es lo último que se sabe, Cristian, del caso Paiwano, tú que estás allá en la zona? Bueno, lo último, no se han hecho muchas investigaciones en los últimos años, digamos, porque se perdió un poco lo que se hacía en octubre. No sé, ¿te acuerdas tú que se hacía una experiencia ahí donde los investigadores podíamos venir y se hacían estas tertulias donde generalmente surgían ideas de investigación? La gente podía incluso compartir o sea, los investigadores podían compartir con la gente, poder un poco indagar un poco más con respecto al tema. Claro. Pero bueno, lo último que se está haciendo acá es que el alcalde, que le gusta mucho el tema, él está desarrollando una ruta ufológica que busca que la gente sepa un poco de este tema, que se haga un poco, que de alguna forma la gente vincule, digamos, el caso con una experiencia vinculada a la historia del fenómeno OVNI en Chile. Claro. Sí. Sobre todo el Valle de Elqui, porque de Elqui están ustedes tiene gran historia. Claro. Ahora, en términos de investigación, como te digo, no se ha hecho mucho más de lo que se hizo en esos años. No se ha podido avanzar mucho más, porque claro, los testigos también, ya ha pasado el tiempo, muchos de ellos no están viviendo en Paiwán, ¿no? Muchos de ellos emigraron. Quedan algunos, la historia con el tiempo. Claro, queda una profesora, eso sí, que es la que más ha estado como presente en los medios de comunicación y que ha contado su experiencia con respecto a ese suceso, pero más allá de eso no he tenido la posibilidad de creo que estamos ya terminando. A ver si la próxima semana nos pueden volver a acompañar Jaime. Roy no es. Sí, ahora viene. Ahora viene la publicidad ahí que tiene. ¿Vamos a tirarla al aire, Roy? Ya. Sí, tenemos eso es súper importante. Hay una película de terror de colección que bueno, Roy ahí va a poner en el sitio, va a poner el link para que la gente pueda conocer un poco sobre eso. Me dicen que me escucho cortado.
pero ya estamos terminando, así que Sí. no sé qué pasa, parece que la conexión está un poco inestable, me dice. Bueno, Sí, como en todo sí, Chile, lamentablemente. las conexiones no están muy buenas, Claro. pero bueno, la próxima semana esperamos poder seguir acompañándolos con temas interesantes. A ver si la próxima semana hablamos de ovnis y aviones y pilotos. Sí. Podríamos ir por ese camino, a ver si ustedes tienen tiempo Sí. de acompañarnos la próxima semana. Porque acá en Valparaíso tengo un reporte interesante de objetos triangulares en el sector de Laguna Verde, la parte sur de Valparaíso. Así que me gustaría poder compartirlo con ustedes, amigos míos, la próxima semana. Perfecto, Buena. perfecto. Vamos a estar atentos entonces. Agradecemos la compañía, la sintonía. Por supuesto, este programa va a quedar disponible también ahí en nuestra plataforma de Facebook para que ustedes lo puedan compartir también con sus amigos, para que la próxima semana se sumen también a esta nueva etapa, este nuevo formato que tiene, por supuesto, formato pandemia. Formato pandemia. Desde Santiago, Jaime Tamayo, muchas gracias por acompañarnos. Desde Valparaíso, Marcelo, muchas gracias también por gracias estar. A ustedes. Roy también, que está ahí en los controles, haciendo que esto sea posible. Así que, bueno, a todos nuestros amigos, por supuesto, agradecerles y